Y voy a pedir ahora que abra su Biblia conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12, de donde vamos a tomar. Le voy a pedir que ahí se mantenga en ese pasaje. De ahí vamos a tomar el mensaje de esta tarde. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Dice la Escritura. ¿Lo tiene? Mas tú, hombre de Dios, fíjese, ¿a quién se dirige? A un hombre de Dios, es decir, se dirige a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? De esta iglesia en Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en el verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Seguro usted vio en la pantalla el título que le hemos puesto a este mensaje es: huye, sigue, pelea. Y yo quiero hablarte de estas tres cosas. Estas tres cosas son tres tareas que Dios nos da a los creyentes, a los hombres de Dios, varón, mujer, joven, adulto, adolescente, quien sea. Dios nos da estas tareas, que es huir, que es seguir y que es pelear. Ahora, yo quisiera comenzar haciendo alguna pregunta, o con algunas preguntas, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaba? Y digo nos gustaba porque muchos de nosotros que estamos aquí ya no estudiamos la escuela, la estudiamos en el pasado, pero hay muchos jóvenes que sí la están estudiando. Pero me dirijo a los que estudiamos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros que llegamos a estudiar nos gustaba hacer tareas cuando íbamos a la escuela? Otra vez, lo repito, ¿a cuántos de nosotros nos gustaba hacer tareas cuando íbamos a la escuela? Qué bárbaro. A ver, a los jóvenes, ¿a cuántos jóvenes hoy les gusta hacer tareas? Bueno, se oyeron un poquito más, ¿no? Que los... La verdad es que a muchos, porque ya lo noté, a muchos no les gusta y menos les gusta hacer tareas cuando se trata de hacer tareas muy largas, muy complicadas, y donde tenemos que investigar mucho y pasar todo el día en esas tareas. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, y no le haga porque ya es hace poco. Recuerdo cuando estaba en la escuela que el maestro nos dejaba alguna tarea, pero a veces nos dejaban tarea en equipo, ¿verdad? Y teníamos que ir, nos poníamos de acuerdo los compañeros y a ver, ¿en qué casa? No, pues que en la tuya. Y bueno, íbamos a la casa de algún compañero para hacer la tarea. Y cuando estábamos haciendo la tarea, lo que a mí más me molestaba era que había muchos que se hacían patos. No hacían nada. Yo no sé si a ti te pasaba lo mismo, ¿verdad? Había tareas en equipo que así era, había algunos que nomás no. Pero había otras tareas, las que eran personales, donde uno se esforzaba para entregar el mejor trabajo de tarea, para poder obtener pues mejores calificaciones. Había incluso, yo me acuerdo, había maestros, fíjense bien, maestros que si tú entregabas un excelente trabajo, una excelente tarea, ellos te decían: no vas a hacer examen, y te pasaban. A mí me encantaba eso, la verdad, hacer muchas tareas para que al final pues muchos me dijeran: no vas a hacer examen, ¿no? Ya pasaba. Uno sabía, mis hermanos, nosotros sabíamos que si hacíamos tareas y sacábamos buenas calificaciones,
También nuestros papás estaban bien contentos y nos recompensaban por nuestros esfuerzos, pero si no hacíamos tareas y esto repercutía en nuestras calificaciones, y seguro, muy seguro que en lugar de recompensa de nuestros papás, lo que recibíamos era disciplina. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? No, ya no se acuerda. El asunto, mis hermanos, es que las tareas nos ayudaban a tener responsabilidad personal. Las tareas nos servían para repasar lo aprendido y aprender más. Las tareas creaban en nosotros disciplina y estas nos impulsaban a investigar más lo que se nos había enseñado en la escuela. Es bien curioso, fíjense, cuando yo estaba haciendo este mensaje, en un reportaje leyendo, salió un artículo que decía que algunos padres y algunos estudiantes estaban solicitando a las autoridades educativas quitar las tareas, porque según eso, que no ayudaban en nada las tareas. Imagínense, ¿verdad? Hacer eso, en primer lugar, era quitar a los padres ese peso de estar ahí con sus hijos haciendo tareas. Pero por otro lado, piense usted, los hijos también, es dejar que no se promueva en ellos el gusto, la curiosidad, el interés, la responsabilidad para investigar los diferentes temas. Las tareas, mis hermanos, yo concluyo con esto porque ahorita quiero hacer una analogía con esto. Las tareas son importantes en el aprendizaje personal. Son importantes. Yo fui un estudiante, todavía lo soy, porque soy un estudiante de la palabra de Dios, y todavía me doy cuenta que las tareas son importantes en el aprendizaje personal. La vida cristiana, mis hermanos, es como una escuela. Una escuela de vida. Al convertirnos tú y yo, es como si nuestro Padre Celestial nos ha enviado a la escuela antes de regresar a casa. Y la escuela, mis hermanos, es este mundo. Una escuela donde se nos instruye, se nos capacita para poder ejercer continuamente nuestra profesión como verdaderos hijos de Dios que somos. Pero hay tres cosas bien importantes que necesitamos saber tú y yo y que Dios nos enseña en su palabra. Tres, porque de ahí parte el entendimiento de que estamos en una escuela en este mundo. La primera cosa que debemos entender y saber tú y yo es que nosotros ya no somos de este mundo. ¿Estás convencido? Nosotros ya no somos de este mundo. La Biblia dice, Juan 17:15, nada más para confirmarlo. Juan 17:15 al 17, Jesús orando al Padre dijo: no ruego que los quites del mundo. Fíjense bien. No está rogando Jesús que nos quite del mundo el Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo. No somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la primera cosa que tenemos que entender, que convertidos como hijos de Dios, no somos de este mundo. La segunda cosa que necesitamos saber, que debemos dejar la vida, el pecado y la forma de pensar de este mundo. Si no somos de este mundo, el trabajo de la escuela, las tareas que se nos dejan, es para que tú y yo dejemos la vida, el pecado y la forma de pensar de este mundo. La Biblia dice en Romanos 12:2, rápidamente te lo leo, dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, a este mundo. Es decir, no nos amoldemos a su manera de vivir, su manera de pensar,
su manera de hablar, su manera de comportarse. No, ya no, porque somos hijos de Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted me permite, en este transformarnos por medio de renovar nuestro entendimiento, es parte de esa escuela donde vamos a aprender por medio de la palabra de Dios a comportarnos como los verdaderos hijos de Dios que somos, y a aprender que la voluntad de Dios es nuestra máxima meta. La voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la segunda cosa que necesitamos saber. Pero hay una tercera cosa que es importante saber. ¿Cuál es la tercera? Que Dios nos ha dejado en este mundo para aprender y vivir conforme a su voluntad. Tú estás aquí ya como un hijo de Dios. Él te va a dejar el tiempo necesario en este mundo para que tú aprendas a vivir conforme a su voluntad. Dios nos ha enviado entonces a este mundo como ir a la escuela, y un día vas a regresar a tu casa. Y cuando regreses a tu casa, seguro va a llegar el día de tu graduación. Amén. Bien, en Juan 17, 16 al 19, rápidamente confirmo lo que te dije, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Este texto dice, ellos no son del mundo, está otra vez orando Jesús al Padre, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Apártalos. ¿De dónde nos quiere apartar? De este mundo, para servirle solamente a Dios. Dice, tu enseñanza es la verdad. ¿Cuál es la enseñanza que vamos a recibir en esta escuela? La verdad del Señor. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte, le dice Jesús. Y luego, lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que veamos esta vida en este mundo como si estuviéramos en la escuela, antes de regresar a casa. Aunque muchos no les haya gustado hacer tareas, ahora como hijos de Dios tienen que aprender a hacer tarea. Amén. Tarea. Ahora, en este mundo estamos en una escuela antes de regresar a casa, y esta escuela es la vida cristiana. En esta vida cristiana hay tareas que tenemos que hacer. Un cristiano saludable, fíjense bien, es aquel que es enseñado y educado conforme a la voluntad de Dios. Ese es un cristiano saludable. ¿Cuántos cristianos saludables hay esta tarde? Pero fíjese, todavía hay muchos cristianos en todos los sectores. ¿Qué quiero decir en todos los sectores? Líderes, pastores, congregantes que viven todavía conforme a su voluntad y resisten el ser educados y enseñados a la manera de Dios. Todavía hay muchos, pero tenemos que aprender que Dios usa su palabra para enseñarnos, ¿verdad? Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense la primera palabra, ¿para qué es útil? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y preparado para toda buena obra. ¿Preparado para cuánta obra? Toda. En esta escuela de la vida cristiana, entonces, mis hermanos, se nos dejan tareas, y yo esta tarde es lo que quiero enseñarte, 3 grandes tareas que tú y yo tenemos que hacer, obedecer. 3 grandes tareas. Vamos a ver la primera de Timoteo 6:11, la primera parte de este verso 11. ¿Cuál es la primera tarea? Timoteo 6:11. Mas tú,
oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuál es la primera tarea? Huye. ¿Cuál es la primera tarea que tú tienes que hacer en esta escuela, en tu vida cristiana? Huir. Y tenemos que entender que este pasaje, la tarea que se nos está dando, está dirigido a una persona cristiana. Este pasaje no está dirigido a una persona que no conoce al Señor, pues no podría cumplir la responsabilidad de hacer la tarea. Está dirigido a creyentes, a cristianos como tú y como yo, que tenemos la responsabilidad de cumplir con esta tarea. Esta primer tarea se nos dice claramente: huye. ¿Y qué significa huir? Huir, mis hermanos, viene de una palabra griega que es feugo. Esa es la palabra griega, que significa fugarse, escaparse, evitar, esquivar, alejarte. Todo eso significa la palabra huir. ¿Y de qué es de lo que debemos huir tú y yo como hijos de Dios? El texto nos dice claramente: huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La primera, en el contexto anterior, antes de este versículo de 1 Timoteo 6:11, en el contexto se nos aclara de qué cosas debemos huir. Y la primera cosa que se nos aclara ahí de lo que debemos huir, se nos dice que debemos huir de los que enseñan no las sanas palabras de Jesús. Esa es nuestra tarea. Huye de las malas enseñanzas. Huye de los falsos hombres que no te enseñan las sanas palabras de Jesús. Huye de tu propio corazón que muy posiblemente te diga cosas o enseñanzas que no están de acuerdo a las sanas palabras de Jesús. Debemos saber algo, mis hermanos. Una mala doctrina o una doctrina errónea produce conductas erróneas. No hay duda. Una mala enseñanza siempre va a producir en las personas malas conductas. Déjeme mostrarle el ejemplo de este contexto. Vaya conmigo, 1 Timoteo 6, verso 3 al 5, para que vea que ahí lo está diciendo Pablo, ¿verdad? El apóstol a Timoteo. 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa, fíjese, si alguno enseña ¿qué? Otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, soberbio, orgulloso, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y luego dice al final: apártate de los tales. Pueden observar en estos versículos que leímos esas conductas que surgen de una mala enseñanza. Y eso es lo que se nos está invitando en primer lugar. Huye de las malas enseñanzas. Por ejemplo, para que me entienda mejor, hubo una iglesia, esto es real, aquí en nuestro país, una iglesia que para atraer jóvenes a la iglesia se hizo un tipo disque antro cristiano, con luces. Y a cada joven que venía le daban una cerveza para luego hablarles de Cristo. Y esto es real, no les estoy diciendo algo, no estoy contando un cuento. Esto es genuino, esto es real. Y de eso es de lo que debemos de huir.
Estas enseñanzas, mis hermanos, es una enseñanza filosófica que se le conoce: el fin justifica los medios, contraria al evangelio. Y muy seguro, mira, muy seguro, si nosotros nos basamos a la palabra de Dios y no hacemos nada de esto, seguro nos van a decir fanáticos, exagerados, religiosos, cuando la palabra de Dios dice bien claro: apártate de los tales. Estas no son conductas sanas. Estas son conductas perversas dirigidas por la carne. En este tipo de conductas vamos a ver arrogancia, envanecimiento, ignorancia, hablar demasiado, discutir, pleitos, envidias, blasfemias, corrupción, necedades, faltos de la verdad. Y de todo eso está hablando el contexto. De eso es de lo que debemos huir en primer lugar. En mi caminar, mis hermanos, como cristiano, desde mis 18 años hasta hoy, yo he visto a muchos en el camino con arrogancia, con ignorancia, hablar demasiado, discutir, pelear, tener envidia. Y lo menos que he podido ver en muchos es humildad, mansedumbre, sencillez, demostrando la verdad con sus vidas, todo por seguir enseñanzas que no están de acuerdo a las sanas palabras de Jesús. Yo recuerdo una vez cuando estábamos pastoreando en la iglesia que fuimos enviados hace años, Las Águilas, llegó una mujer y se congregaba en la iglesia. Y un día habló conmigo y me platicó algo que pasó, ¿verdad? Esta mujer, su esposo, lo había engañado a ella, y el hombre había adulterado. Ella se sentía muy mal, tenía mucho tiempo deprimida, en ansiedad. Y dice que un día fue con una psicóloga, ¿verdad? Visitó a la psicóloga y la psicóloga le dijo: para que seas libre de eso, haz tú lo mismo. Y vas a ser libre. ¿Y qué cree que hizo la mujer? Fue y lo hizo. Bien obediente. Fíjense, somos bien obedientes a lo que nos dicen, que no tienen nada que ver con las palabras de Jesús. Pero cuando oímos las palabras de Jesús, nos resistimos. Nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer tareas si no somos de este mundo? Un día vamos a regresar a casa, pero el Señor nos está diciendo: huye de estas cosas. Una vez, cuando comenzaba también como pastor, me acuerdo, allá en Casa de Oración Las Águilas, iba a reuniones de pastores de la ciudad, y en una ocasión se me acercaron 3 pastores. Y me hablaban de su inconformidad, de su queja, su amargura, su desacuerdo contra la iglesia, que era su cobertura de ellos. Estaban pero enojados, con unas actitudes muy molestos. Su manera de hablar era contienda, era pleito, era de arrogancia. Y entonces se acercaron para preguntarme, y yo les dije: bueno, cuando uno cree estar bien de acuerdo a la verdad del Señor, lo mejor es hablar con sanas palabras y llegar a un acuerdo con sus líderes, pero no en esas actitudes que ustedes están, porque eso habla que ustedes son los que no andan bien. ¿Y saben qué pasó? Se enojaron, porque esperaban que yo les apoyara en sus pensamientos, como diciéndoles: tienen razón, están muy bien. ¿Saben qué pasó? Al final de cuentas se separaron de aquella iglesia que era su cobertura, de su liderazgo, se independizaron. Pero ¿saben qué ha pasado con las vidas de estos pastores? No les ha ido nada de bien. Nada. Tenemos que aprender a huir de esas cosas, de esas malas enseñanzas. Tenemos que huir de las palabras corrompidas.
Ustedes saben, mis hermanos, por ejemplo, los jóvenes saben que en la escuela esto es muy común para los estudiantes. Si no hablas igual que ellos, te dicen que eres un cobarde, ¿verdad? Los hombres te dicen, eres un títere. Hacen de ti lo que quieren ahí a donde vas. ¿Y cuántos cristianos, mis hermanos, esa es la verdad? ¿Cuántos cristianos hablan palabras corrompidas? Ofenden con sus palabras, hieren con sus palabras, dañan con sus palabras. Una vez vinieron a consejería, me acuerdo, una pareja de matrimonio, ya estaban grandes, y él, el varón, le decía palabras corrompidas a su esposa y luego se excusaba y decía, es que me provoca con su escándalo que hace esta mujer. Si somos hombres de Dios, la tarea es, ayúdeme, huye. ¿Cuál es la tarea? Huye de esas cosas. Esa es la tarea. Huye de hablar palabras corrompidas. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, no puedes hacer eso. Eso lo hace cualquiera en este mundo. Lo que se nos está diciendo aquí, huye de estas cosas. De eso debemos huir. De las palabras corrompidas, huye de los pleitos. A ustedes no les gusta pelear, ¿verdad que no? Ay, híjoles. ¿Sí están aquí? Huye de los pleitos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Huye de los pleitos. Miren, hermanos, yo me acuerdo, yo tuve un amigo cuando estaba en la preparatoria, un amigo con el que yo andaba pues muy juntos, ¿no? Y recuerdo bien que este amigo, yo no sé qué le pasaba, cada reunión que íbamos siempre era pleito seguro. Pleito. Y como era mi amigo, pues tenía que entrarle. Y a veces nos tocaba dar duro, pero otras veces nos ponían una paliza como chihuahueños, ¿verdad? Salíamos. Y ese amigo un día lo mataron y le dieron 18 balazos porque andaba con personas malas. Y de esas cosas el Señor es de las que nos dice que debemos ¿qué? Huir. Huye de estas cosas. No podemos seguir así nosotros. A lo mejor eso fue en mi pasado, pero ahora puedo tener otro tipo de pleitos. Ahora se me puede atravesar uno del carro y ¿qué? A ver, ¿eres cristiano? Pues tranquilo. Así no es. Huye de las envidias. ¿Cuántas veces tenemos envidias, mis hermanos, en nuestro corazón? El contexto también nos habla de huir del afán y el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 8 al 10, ahí lo dice. Estas son las cosas de las que debemos huir. Huye de estas cosas, dice ahí en Primera de Timoteo 6, 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Teniendo qué? Sustento y abrigo. Hermana, si tu esposo te está dando sustento y abrigo, pues no te pongas brava. Bájale. Ora por él. Si quieres que él gane más, pues ora por él para que el Señor le dé más recursos. Pero te está dando lo necesario y no, es que... Y luego al rato la mujer se pone a trabajar porque no es suficiente, porque quiere comprarse pues unos perfumes más caros, unas zapatillas más caras, unos vestidos más caros que el esposo le puede dar, pero está cubriendo lo necesario, ¿verdad? Y ahí está ella trabajando y luego al rato vienen porque ya tienen problemas y es que ya lo acostumbró. Huye de eso. Ahí está diciendo,
teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, ¿hasta dónde puede llevar el afán y el aferrarte al dinero? Te puede llevar hasta extraviarte de la fe. Por eso el Señor nos está diciendo, huye, huye de estas cosas. Esta es otra gran tarea, ¿verdad? Que debemos recordar que no somos de este mundo, no debemos amar las riquezas de este mundo, no debemos dejarnos atrapar por los afanes de este mundo, sino que debemos huir. ¿Cuánta gente no ha sido atrapada por los afanes de este mundo y las riquezas que ofrece este mundo? Y no está mal que Dios bendiga a alguien, y si Dios quiere darle a alguien riqueza, y si Dios, no está mal. El problema está que estés afanado en eso. Y te pongo un ejemplo. Ya lo he contado en algunas otras ocasiones. Un día yo me encontré con uno que fue mi maestro de la Biblia. Cuando yo empezaba, él era maestro de la Biblia, y yo me acuerdo, yo era su estudiante. Como varios éramos estudiantes ahí en la escuela bíblica, y yo lo veía como un gran maestro de la palabra de Dios, pero pasaron los años, transcurrieron los años. Yo me encontraba ya pastoreando la iglesia ahí en Las Águilas, y un día me lo encontré, ¿verdad? Ahí a esta persona, y le dije, oye, con mucho gusto, pues me dio gusto verlo a ese maestro que me enseñó de la Biblia, y le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Dónde te congregas? ¿Y cuál fue su respuesta? No tengo tiempo, estoy muy ocupado en mis negocios. ¿Cómo? Aquel que nos enseñó muchas veces a los jóvenes, cuídense de esto, huyan de estas cosas, fue atrapado. También recuerdo en otra ocasión, aquí en un tiempo, varios años atrás, había reunión de varones. Había reunión de varones, y había en la reunión un amigo que pedía por un trabajo porque lo habían liquidado en el que estaba. Y tenía necesidades, y cada vez que venía a la reunión, por favor oren. Y bueno, estuvimos orando. Llegó un día que Dios le dio un buen trabajo, un excelente trabajo, pero desde que tuvo ese excelente trabajo, se afanó tanto que se alejó y nunca más volvió. Huye. ¿De qué debes huir? De estas cosas, de los afanes, del amor al dinero. Huye de esas cosas. Pero no solo de eso debemos huir. Segunda de Timoteo 2:22. ¿De qué más debemos huir? Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Mis hermanos, existen muchas pasiones juveniles en este tiempo, las cuales debemos huir de ellas. Debemos evitar la ocasión de ceder y caer en ellas. Y aunque dicen pasiones juveniles, no quiere decir que nosotros los que ya no somos juveniles o somos adultos, ¿verdad? Somos ya de la tercera edad en adelante. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que huir de estas cosas. Con más razón, debemos huir de las pasiones juveniles. Déjenme platicarles algo que no lo he contado de mi vida, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren oír el chisme?
En 1992, sí, de verdad, yo estaba trabajando vendiendo autos nuevos. Te estoy hablando hace 31 años. Me estaba yendo muy bien vendiendo autos nuevos. Yo tenía 35 kilos menos. De verdad. Ya saqué cuentas, 35 kilos menos. Un día, trabajando en la oficina ahí que me tocaba atender a los clientes, un día yo recuerdo que llegó una compañera a la oficina. Ella venía con una minifalda. Se sentó y me dijo: oye, quiero salir contigo. Yo ya era casado. De momento mi carne, fíjense cómo es la carne. De momento mi carne, ay, qué pegue tengo. Pero a usted no le pasa eso, por eso estoy hablando de mí. Entonces yo pensé eso, pero inmediatamente reaccioné y le dije a ella: no, ¿sabes qué? Yo soy casado, soy muy feliz con mi esposa, no tengo necesidad de otra mujer. Se molestó mucho y fíjese lo que me dijo, me dijo: eres una gallina. Y yo le dije: no, yo soy un águila. Y ahí nos vemos. Me levanté y me fui, hermanos, porque eso es lo que debemos hacer. ¿Huir de qué? Huir de las pasiones. Huye, porque puedes quedar atrapado en una de esas. José el soñador, mis hermanos, él enfrentó estas pasiones con la mujer de Potifar, que venía y lo persuadía un día y otro día y otro día y otro día: acuéstate conmigo una y otra vez. Y alguien diría: pues, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Pero José, mis hermanos, era un hombre de Dios. ¿A quién se dirige este mensaje? Hombres de Dios. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y José, mis hermanos, un hombre de Dios, supo huir. Huyó. Y aunque en la escritura, cuando tú lees ahí en Génesis 39, 12 al 15, que se le quedó la ropa a la esposa de Potifar, yo a veces me pongo a pensar y le doy vueltas y vueltas y digo: ¿cómo estuvo que se quedó la ropa de José en las manos de la esposa de Potifar? Sería que en algún momento a lo mejor estaba luchando en su carne José, y a lo mejor con facilidad dejó que la mujer le quitara a lo mejor su... no sé cómo se le llama la primera, la túnica, y se le quedaba ahí su capa, yo no sé qué, pero se quedó con la ropa de José y José huyó. Mire, hermanos, estas pasiones de las que hablamos las podemos describir de esta manera: la pornografía. Todo comienza ahí. Cuando un hombre está metido en la pornografía y se vuelve esclavo de la pornografía lo lleva a realizar cosas que se vuelven realidad. La pornografía, la droga, la adicción sexual, el alcohol. Y hoy muchos caen en estas pasiones y viven esclavizados. Cada vez existe un gran número de adolescentes, jóvenes, adultos que se ven seducidos por probar, y muchos de ellos se vuelven adictos a esas cosas. El alcohol es una de las pasiones fuertes, mis hermanos, que destruyen, que no tiene edad. Y que muchos se ven envueltos en el alcohol. ¿Cuántos casos, mis hermanos, no sabemos que van jovencitas a los antros? ¿Y saben qué hacen con la copa de la jovencita? Le ponen droga a su bebida. Y ya sin conocimiento la joven es violada o llega a desaparecer. ¿Qué hablar del sexo? Hoy en día existe una tendencia terrible, hermanos. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está huyendo?
está enseñando la iglesia? Hablar del sexo hoy en día, existe una tendencia en las jóvenes adolescentes. Jovencitas menos de 16 años están quedando embarazadas. ¿Y sabes qué? No saben qué hacer, ni siquiera con su vida, mucho menos del bebé. Y el Señor nos dice, huye de estas cosas. ¿Cuántos van a hacer la tarea? Ahora sí se oyó. Qué bueno, me da gusto. ¿Cuántos van a hacer la tarea? Vamos a la segunda. Primera de Timoteo 6:11, la segunda parte. Se nos va el tiempo, ¿verdad? Vamos ahí. La segunda parte. Ya vimos la primer tarea que debemos hacer. ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. Huye. A ver, ¿cómo se llama la primera tarea? ¿Vas a huir? A oír no, huir. Vamos a la segunda. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Así que la segunda tarea que el Señor nos pide es sigue. Una es córrele, huye. Aunque te digan lo que te digan, tú corre, huye. Hace poco tuve en la oficina a un joven que tenía problemas con el alcohol, ¿verdad? Y yo le dije, mira, te voy a dar un consejo de alguien que me lo compartió. Cuando él conoció al Señor, él tenía problemas con el alcohol y un día él no podía más, no podía, estaba en la cantina, el olor de la cantina le llegaba y ¿sabes qué hizo? Fue y corrió a su casa, se encerró en su habitación, dobló las rodillas y le dijo, Señor, no me quiero levantar de aquí hasta que me des la victoria. ¿Sabes qué hizo? Huyó y Dios le dio la victoria y venció y ahora ya no es un alcohólico, ahora es un vencedor. Pero esta es la segunda tarea, sigue. ¿Qué significa la palabra seguir? La palabra seguir viene de la palabra griega dioko, que significa perseguir, ir detrás de, significa buscar hasta alcanzarlo, tenerlo como meta algo. Significa que buscas con determinación algo hasta obtenerlo, pero también significa practicarlo. Si tú quieres, por ejemplo, ser un profesionista, alguien quiere ser médico, ingeniero, arquitecto, administrador, licenciado, ¿qué tiene que hacer? Pues ir en busca de eso. Si no va en busca de eso, pues nunca lo va a lograr. ¿Qué debemos perseguir? ¿Qué debemos de seguir? En el texto se nos dan 6 características del carácter cristiano que debe formar parte de nuestras vidas como hijos de Dios. Eso es lo que se nos dice, no huyas de eso, eso persíguelo. Alcánzalo en tu vida. Y la primera cosa que debemos seguir es la justicia. ¿Y qué significa? Que debemos perseguir el carácter de ser rectos, justos, verdaderos, honestos, íntegros y caminar siempre en la verdad. Que no tomemos nada que no es nuestro. Por ejemplo, si te encuentras una cartera con 5,000 pesos, aquí a la salida, es mía, Si te encuentras una cartera con 5,000 pesos, no vas a decir, ¡ay, Dios me bendijo! No, si trae los datos del dueño, la debes de regresar. De lo contrario, eso no es perseguir la justicia, eso es no ser honestos. Yo me acuerdo hace años, cuando recién teníamos como 3 años mi esposo y yo de casados, pasamos un tiempo difícil, porque habíamos comprado un departamento y bueno, ahí a veces era justo lo necesario. Y me acuerdo que nos encantaba vivir porque vivíamos por allá por Guadalupe y Copérnico, que se habían hecho recientes unos departamentos que están ahí. Y veníamos aquí a la colonia del Fresno porque nos gustaba cómo vendían el pollo ahí.
Entonces en una ocasión venimos a comprar pollo, lo único que traíamos eran 150 pesos y compramos, eso valía antes el pollo, un pollote grandote. Y entonces llegamos y pagamos y el cambio se lo dieron a mi esposa, ya nos subimos al carro, ya no se fijó, nos fuimos y cuando llegamos al departamento, caray, nos dio cambio como si le hubiéramos dado 1,000 pesos. Entonces vino la lucha de la carne. Tú ocupas eso, ¿para qué lo regresas? ¿A usted no le pasa eso? No, ¿verdad que no? Sí, híjole. Pero yo le dije a mi esposa, porque estaba la carne duro y duro, le dije a mi esposa, guarda por favor ese dinero y el lunes a primera hora lo vamos a regresar. Eso es seguir la justicia. Amén. Eso es seguir la justicia y eso es lo que debemos hacer. Alguien, mis hermanos, pudiera ser muy honesto en su vida. Alguien pudiera ser honesto pero no ser íntegro. Y eso no es seguir la justicia. Te pongo un ejemplo de un hombre que va a una tienda de blancos, va a comprar un televisor, llega, ¿cuánto vale? Tanto, paga en efectivo el televisor y la señorita se equivoca y le da un cambio de más al señor. El señor va con una mujer, se va a cenar en el restaurante, checa y dice, caray, nos dio cambio de más, vamos a regresarlo. Regresaron a la tienda de blancos y le dijeron, buscaron a la vendedora, oye, me diste este cambio de más, vengo a entregártelo porque si no, pues te va a costar hasta tu trabajo. Se lo regresó. La joven sorprendida fue y le dijo al gerente, oiga, mire, yo me equivoqué y vino el señor y trajo este dinero y entonces el gerente viene con él y lo felicita, señor, lo felicito, solo quiero pedirle algo, fíjese que tenemos cámaras en toda la tienda. Y seguro las cámaras captaron cuando usted entró y compró el televisor y se fue, y también captaron cuando usted vino y regresó el dinero. Yo quisiera pedirle que nos permita mostrar este video para que la gente vea que todavía hay personas bien honestas como usted. Y entonces el señor agarra al gerente, lo lleva a una parte así, a ver, venga conmigo. Le dice, por favor, no muestre ese video, es que la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Muy honesto, pero nada íntegro. Eso no es seguir la justicia, hermano. Amén. Seguir la justicia es como esta hermana. Esta hermana me sorprendió a mí. Una hermana aquí, cuando ya estaba aquí en casa de oración, ya voy a cumplir 12 años aquí. Y llegó una hermana que iba llegando a la reunión, se dirigió conmigo, yo estaba ahí donde siempre me paro, ¿verdad? Y me dice, pastor, miren, me encontré, y era una paca de billetes de puros de 500 nuevecitos. Y entonces, noches, hermana, ¿no? Me lo encontré aquí en unas cuadras, ¿qué hago? Y le dije, no, pues lo que usted sienta, lo que usted quiera, son suyos, usted los encontró, no viene ningún nombre ahí para entregarlos. ¿No será de alguien de aquí de la iglesia? Hermana, imagínese, si decimos van a salir como 20. No, le dije, no, usted haga lo que usted sienta, lo que usted quiere, eso haga. Gracias, y fue y se sentó. Cuando pasó el bote de la ofrenda, lo echó todo ahí. Y me hizo recordar a aquella viuda cuando Jesús habló. Ese dinero podía ayudarle, ¿era de ella o no? Pero ella decidió ponerlo todo ahí. Y a mí me sorprendió, dije, qué mujer con tanta justicia. De esas personas el Señor quiere que regresen a su casa cuando termine la escuela. ¿Así será tu vida? Mande. ¿Me hablaban? Debes seguir la piedad. La segunda, hay que seguir la piedad. La piedad es llegar a tener una actitud que va
en pos de Dios, que deseas estar en las cosas de Dios, que sabes darle prioridad a las cosas de Dios, que disfrutas de ellas, que vives agradando a Dios, que no eres de esas personas que tienen que estar empujando para poder participar de las cosas de Dios siempre. Ándale, vamos a la iglesia, ya es tiempo de ir, ya es hora. Y otra vez, vamos a descansar hoy, ¿no? Que no eres de esas personas, sino que en tu corazón siempre hay un grande deseo de servirle y de disponerte a lo que Él quiera de tu vida. Estás buscando el reino de Dios y su justicia, pero tampoco eres de esas personas que nunca tienen tiempo para servir a Dios, que solo vienen en busca de un placentero servicio de adoración, pero no es su mayor deseo conocer a Dios. Claro, Dios quiere bendecirte y lo va a hacer, pero es tu tarea seguir la piedad, pues esta tiene recompensa. ¿Cuántos saben que la piedad tiene recompensa? Dice la escritura en 1 de Timoteo 4, versos 7 al 8. Dice ahí: desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, en otra versión dice: no prestes atención a las historias falsas que la gente inventa. Ejercítate para la piedad. Ejercítate, más bien, dedícate a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que se nos está diciendo que hagamos? Dedícate a las cosas de Dios, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, el ejercicio corporal es bueno y es saludable. A mí me gusta mucho el ejercicio y desde muy joven siempre he hecho ejercicio. Me encanta el ejercicio. Pero mire, por ejemplo, aunque he hecho mucho ejercicio, el ejercicio no me libró de la enfermedad de mis ojos. Pero la piedad para todos es provechosa, dice. Pero sin embargo, la piedad me ayudó a enfrentar mi problema. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene recompensa la piedad. Eso es lo que debemos seguir. La piedad, esa pasión que nunca se te acabe, ese fuego. Mire, yo cuando tenía poco tiempo de cristiano, yo recuerdo mi madre, pues ella era una mujer de la iglesia tradicional, muy católica, ¿verdad? De hueso colorado. Ella cantaba y todo ahí en el templo, y preocupada un día porque su hijo se había convertido a Cristo, había conocido a Cristo y ya pertenecía a los aleluyas, a los protestantes y todo eso. Ya ve cómo dicen tantos nombres, ¿no? Entonces un día, preocupada, llevó al señor cura a comer a la casa sin decirme. Llegué a la casa y que lo veo, pues ya lo saludé, yo lo conocía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya empezamos a comer. El señor cura trató de convencerme de dejar ese deseo de seguir a Jesús donde lo estaba haciendo, que era aquí en Casa de Oración cuando empezaba. Y como no pudo lograrlo, le dijo a mi madre: Carmelita, así se llama, así le decía a mi mamá, ¿no? Carmelita, es un joven, déjelo, se le va a pasar. Mis hermanos, han pasado más de 42 años y estoy más emocionado, más apasionado, más enamorado de mi Señor como nunca lo he estado. Aunque trataron de quitarme esa piedad. Pero eso es lo que he seguido, la piedad, sigue la piedad. ¿Cómo están tus condiciones espirituales tú? ¿Cómo te encuentras? La sociedad te hace mucho énfasis en la condición física. Y quizás muchos de ustedes vayan al gimnasio y todo esto, ¿no? Y qué bueno, está bien. Pero te quiero decir algo, es mejor la salud espiritual, es mejor la piedad. Es mucho más importante la piedad, porque la piedad, mira, la salud física, como te dije hace un momento, la salud física está sujeta a enfermedades, a accidentes, pero la piedad, mis hermanos, la fe que es un resultado de ella te puede sostener en medio de tus tragedias.
El ejercicio, mis hermanos, el ejercitarnos para ser piadosos, es seguro que vamos a desarrollar una fe que nos va a ayudar en medio de muchas situaciones. La piedad es un carácter espiritual y Dios ama la piedad. Y el que ama y la ama, ¿sabes por qué Dios ama la piedad? Porque es uno de sus atributos. Y quien muestra la piedad en su vida revela una parte importante del corazón de Dios. Amén. La tercera cosa, sigue la fe. Espero poder terminar todo, ¿no? Seguir la fe, así como Abel, mis hermanos, la Biblia nos dice ahí en Hebreos 11 y también nos dice en Génesis 4 que Abel por la fe le ofreció lo mejor de sus sacrificios a Dios. Lo mejor. ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros a Dios por la fe? ¿Lo mejor de nosotros? ¿Le has ofrecido lo mejor de tu vida a Dios? ¿O le estás ofreciendo lo que te sobra? ¿Es tu fe tan determinante que estás dispuesto a darlo todo por tu Señor? En mi vida llegó un momento en que yo tuve que tomar la decisión, o seguir mi trabajo secular y seguir con aquellas ganancias que había en lo secular, o seguir al Señor. Sabía que no iba a ser lo mismo. Sabía que a lo mejor no iba a tener todas las cosas que tenía en el trabajo secular, pero ¿sabes una cosa? Pero sabía también que las riquezas de Dios no se comparan con las riquezas de este mundo. Nunca, hermano, nunca. Por eso qué importante es que le demos lo mejor a Dios. Es muy posible que por esa fe que sigues, tú te puedas mantener fiel a tu Dios toda tu vida y no solo un momento de emoción. Porque cuántos, mis hermanos, cuántos no están en un tiempo con un fuego en sus vidas, pero luego de repente pasan los años y ¿qué pasó con ese fuego? Se les acabó. ¿Cuántos después de la pandemia se les acabó el fuego? Pero también te voy a decir algo, ¿cuántos perdieron mucho en la pandemia? Pero hoy yo los puedo ver firmes, fuertes, tan llenos de fe que son una inspiración para nosotros. ¿Cómo olvidar la gente de fe, mis hermanos? ¿Cómo olvidarla? Cuando yo empecé como cristiano, había una joven en una silla de ruedas que también entregó su vida al Señor en el tiempo en que nosotros lo hicimos. Y esta joven en su silla de ruedas conoció al Señor y le amó de tal manera que a pesar de su invalidez que le impedía hacer lo que muchos jóvenes hacíamos para el Señor, ella se mantuvo fiel hasta el último día de su vida. Ella ya partió con el Señor. Pero fue una inspiración, para mí fue una inspiración. La fe de su vida fue una inspiración. Por eso el Señor nos dice, sigue la fe hasta que la tengas. Amén. A veces, mis hermanos, nomás perseguimos el resolver nuestras problemáticas cuando el Señor quiere que tengas este carácter: justicia, piedad, fe. Qué importante es la fe. Pero luego dice, sigue el amor de Dios que te ayudará a respetar, a dar de ti a otros, a buscar la felicidad de los demás antes que la tuya. No el amor de los hombres, un amor que es egoísta, que se termina, que es un amor limitado. Ese amor no. El amor que debemos perseguir es el amor ágape de Dios, el amor que lo dio todo, el amor que no es egoísta, que no es orgulloso, el amor que no busca lo suyo, que no guarda rencor en su corazón, que busca el bien del otro, el amor que sabe esperar y el amor que nunca termina. Ese es el amor que tú y yo debemos de buscar. Ahí está otra área del carácter que el Señor nos dice que persigamos. Esa es mi tarea. Perseguirlo hasta tenerlo. En las últimas consejerías que he tenido de matrimonios, mis hermanos, son parejas que necesitan aprender y perseguir
y lograr tener esta clase de amor en sus vidas. El amor de Dios. Todos los problemas matrimoniales, se nota que hay una gran falta del amor de Dios. Comprenderlo y practicarlo y ponerlo en acción en su relación. Eso es lo que se ocupa. No sabemos amar como Dios nos ama a nosotros. Imagínate si no sabemos amar quien está a un lado de nosotros en nuestra familia, ¿cómo amar al enemigo? Debemos seguir la paciencia, no solo el amor, la paciencia tan necesaria. Otra característica que debemos de seguir, que es resistencia, aguante largo, con alegría. Por ejemplo, aquel joven, ¿verdad? O aquella jovencita que para un noviazgo con alegría debe de esperar con calma el tiempo apropiado con Dios y no precipitarse, ¿verdad? Porque luego, ay, es que se me va a ir el tren. Al rato andan agarrando cualquiera, ¿verdad? Porque si no, se quedan. No es así, hermanos. Hay que tener paciencia. ¿Qué? Yo les digo, yo esperé 6 años para que mi esposa se casara conmigo, pero ahí estaba. Dije, ella tiene que ser mía, y es mía, gracias a Dios. El Señor me la dio. Amén. Paciencia, que resistes presiones, las presiones de tu trabajo, las presiones del mundo, las presiones de tus deseos, que resistes. Mire, tengo muy presente a uno de mis hijos, el que es doctor. Ella ven cómo son los médicos que no terminan de estudiar, ¿no? Él acabó su especialidad y se tuvo que ir un año a vivir a Chihuahua, porque allá iba a ser un fellow académico o un postdoctorado que le llaman. Era aprender una cirugía laparoscópica para operar con este aparato. Y la verdad se fue por fe, porque ya tenía familia, pero no tenía ingresos. Y se fue por fe. Había que pagar renta, comida, escuela del hijo, las necesidades de su esposa, las necesidades de él. Y no fue fácil, ciertamente, porque hubo momentos que él estaba en la desesperación, hablaba con nosotros y como que quería ya colgar la toalla, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ya regresarse, sentía que no podía más. Y yo me acuerdo, mi esposa lo animaba mucho y le decía, espera, mira, Dios te ha sostenido hasta ahorita, pon tu carga en Él y Él te va a sostener siempre. Paciencia. ¿Qué se ocupa? Aguante largo. Y fue paciente ante todo, esperó. Y mire, ahorita está comenzando a ver el fruto de esa espera con paciencia, sin haber desistido. Paciencia. ¿Cómo ocupamos la paciencia, hermanos? ¿Cómo ocupamos resistir? Debemos seguir la mansedumbre, ¿verdad? Esa mansedumbre que significa 3 cosas: mansedumbre, gentileza por un lado, humildad por otro lado y el ser pacíficos por otro lado. Gentiles. ¿Qué tan gentil eres, varón, con tu esposa? Que la tratas con delicadeza, con buen trato, con amabilidad. O tú, mujer, ¿qué tan gentil eres con tu esposo? Que lo tratas con tanta ternura y atención. Eso es lo que debemos de perseguir, mansedumbre. ¿Qué tan gentil eres tú, joven, con tu hermano que te agarró tu playera o tu camisa? O tú, jovencita, ¿qué tan gentil eres con tu hermana que te agarró las últimas zapatillas que te compraste? ¿Qué tan gentil somos, mis hermanos, que vemos a la esposa ahí que está cansada ahí en el trabajo de la casa, y en lugar de llevarle más cargas, decimos, vamos a echarle el hombro, vamos a ayudarle con estas cargas, y a ver, hijos, vamos a ayudarle a mamá. Mande. Están muy callados,
Por último, vamos a la tercera tarea, si no, no voy a terminar. Tercera tarea, huye, ayúdeme, sigue. ¿Cuál falta? Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La tercera tarea que el Señor nos pide es pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Fíjense bien, mis hermanos, es una pelea especial. No es cualquier pelea, no es pelear con tu prójimo, no es pelear con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos. Es pelear contigo mismo. Hágale clic. Es pelear contigo mismo. Es luchar contra tus deseos, tus pasiones. Es una pelea contra tu ego. Es una batalla espiritual para vivir conforme al Evangelio. Ahora, fíjense bien, se nos dice que pelea y luego dice la buena batalla. Es decir, le llama buena batalla. ¿Por qué? ¿Por qué le llama buena batalla? Porque detrás de esta batalla de la fe, el pelear la buena batalla de la fe, si la peleamos, mis hermanos, como debe de ser, vamos a tener de ello muchos beneficios. Pelea la buena batalla de la fe significa que nos mantenemos firmes en la palabra y en el poder de su Espíritu, considerándonos muertos a nuestros sentimientos, a nuestros razonamientos, no dejando reinar más el pecado en nuestro cuerpo, ni obedeciendo nuestras concupiscencias. Tenemos que hacer lo que Jesús dijo: toma tu cruz. ¿Qué? Sígueme. ¿Para qué la cruz? Para que mueras a ti mismo. Seguir a Jesús es morir, hermano. En eso consiste la pelea de la buena batalla de la fe. Consiste, fíjate bien, esta batalla de la fe consiste en luchar por la causa del Evangelio contra todos sus adversarios, todos esos que se oponen al mensaje de Dios, y entre ellos nos encontramos nosotros. Porque muchas veces nosotros nos oponemos y nos resistimos a la palabra de Dios. Debemos luchar por la causa del Evangelio contra aquellos que son rebeldes y quieren desprestigiar la palabra de Dios. Pero fíjate bien, nuestra pelea, más que palabras, es con nuestra vida, que debe de ser de acuerdo al Evangelio. Así debe de ser la pelea, conforme al Evangelio, no como nosotros. Mire, cuando comenzábamos de cristianos, que éramos un grupo de jóvenes, un día fuimos a la unidad esta López Mateos, a ver dónde estoy, para acá. Fuimos a jugar básquetbol. Apenas estábamos ahí, nos reuníamos en la casa de la mamá de Chuy García, ahí vivían en ese tiempo ahí por Ruiseñor de la secundaria, ese a un lado. Y me acuerdo, fuimos a jugar básquetbol, y usted sabe, jugando básquetbol, pues hay roces con los contrarios, ¿verdad? Y en los roces, ándele paz, que uno le dio un codazo a uno y que se arma la trifulca ahí entre los cristianos y los no cristianos. Y luego ya nos separamos y vámonos, era hora de la oración, vámonos a orar. Y ahí vamos a la oración, ¿verdad? Y durábamos 2 horas orando y cantando ahí bien padre con el Señor. Pero ¿qué creen? Afuera, ¿quién creen que estaba? Todo el grupito de allá de la unidad que habíamos peleado. Y salimos de la oración y ahí está otra vez en la calle. ¿Cómo, hermanos? No está hablando de esa pelea. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Algunos confunden y se agarran entre esposos o con los hijos. No. Pelea la buena batalla de la fe, mujer.
pelea la buena batalla con tu marido que no conoce al Señor, pero a él no lo pelees, peléala en la fe. O al hijo que anda extraviado, peléala, la buena batalla, peléala, pero no a él. Y a veces nos confundimos, mis hermanos, y cometemos el error de pelear. Pero también la pelea, mis hermanos, es para no desmayar. Para que no desmayes en tu vida cristiana, para que no dejes de persistir. En el camino cristiano de la escuela en la que te mandaron a la escuela, vas a encontrar momentos de desánimo, de desaliento, de desilusión. A lo mejor muchos te van a desilusionar, pero no permitas, mis hermanos, que nada de eso te deje de pelear la buena batalla de la fe, porque Santiago 1:12 dice, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, Santiago capítulo 1 versículo 12: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Hay que soportar, hay que pelear la buena batalla de la fe hasta el último día de nuestra vida, como Pablo lo hizo, ¿verdad? Pablo dijo al final de sus días: porque yo ya estoy para ser sacrificado, segunda de Timoteo 4, 6 al 8, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros podríamos llegar al último día de nuestras vidas y decir lo mismo? He peleado la buena batalla de la fe. Tenemos 3 grandes tareas. No somos de este mundo. Fuimos enviados al mundo para aprender. Esta es nuestra escuela. Vamos a regresar un día a casa, pero hay que hacer la tarea. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Hacer la tarea? ¿O serás un irresponsable de estas tareas? Cristo nos ha dicho, estas son tus 3 tareas: huye, sigue, pelea. Huye, sigue y pelea. Si tú eres alguien en esta noche que tú quieres pelear la buena batalla de la fe, tú quieres huir de esas cosas que hemos aprendido, tú quieres seguir ese carácter, ponte de pie y haz este compromiso con el Señor de decir: Señor, yo quiero llegar hasta el último día de mi vida habiendo huido de todas estas cosas. Quiero llegar hasta el último día de mi vida habiendo perseguido y alcanzado este carácter tan importante, Señor, en mi vida cristiana. Pero también, Señor, llegar hasta el último día sabiendo que he peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor con todo tu corazón: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Díselo: gracias, Señor. Gracias porque no soy de este mundo, porque tú me mandaste para aprender. Y estoy aprendiendo, Señor. Estoy aprendiendo de tu palabra, estoy siendo corregido, estoy siendo redarguido, estoy siendo instruido para ser ese hombre maduro que tú esperas. Pero, Señor, hay 3 tareas que me has dado muy claro en esta tarde: huir de todas esas cosas que debo de huir. Y tú sabes bien en tu vida, tú conoces tu vida, sabes de qué cosas debes de huir. Si tú has estado atado a algunas cosas, pídele perdón al Señor y dile: Señor, enséñame a huir, a correr, a alejarme, pero también a perseguir este carácter tan importante: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Enséñame a pelear la buena batalla de la fe, para que cuando llegue el último día de mi vida pueda decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera.
Levanta tus manos, ríndete al Señor.